tarde es conociendo a las ovejas. Conociendo a las ovejas. Jesús dijo en San Juan capítulo 10 y verso 14, yo soy el buen pastor. Amén. Él es el buen pastor. Es más, Él es el príncipe de los pastores. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Amén. San Juan capítulo 10 y verso 14. Y las mías me conocen. ¿Sí? Yo no sé ustedes, pero yo en lo personal, raras veces he visto ovejas. Está hablando en lo natural. Raras veces he visto ovejas. Porque nuestro país no se caracteriza por la producción de ese tipo de animales, de ovejas. Otros países sí. De hecho, hay países que parte de su patrimonio es ese. Y en los países orientales, en la cultura las culturas orientales y particularmente en Israel, eso era parte de su cultura. El hecho de tener rebaños de ovejas era una bendición, y entonces el Señor, hermanos, utilizó esto, precisamente las ovejas, para tipificar a aquellos que somos su pueblo. Hay un capítulo que nos habla de una manera directa tanto a los pastores como a las ovejas. Y eso está en el libro de Ezequiel en el capítulo 34, y le voy a pedir que vayamos ahí. Porque para nosotros hablar de una oveja creo que ya sabemos. Y algunos solo lo hemos visto en fotografía, en televisión. Algunos probablemente ya la han visto en algún lugar acá. Raras veces, repito. Yo en lo personal ni siquiera he tocado una oveja hasta ahora. Hablando en lo natural, solo las he visto de lejos. Cuando he pasado por algún lugar. Entonces para nosotros, hermanos, no somos conocedores de las ovejas, no somos pastores de ovejas en lo natural. Pero en realidad, como no somos pastores, como desconocemos eso, entonces también desconocemos los tipos de ovejas que hay. Pero hay diferentes tipos. De hecho, hay un libro que un hermano escribió que dice, él clasifica 8 tipos de ovejas. Pero el punto es que existen varios tipos de ovejas que tienen características diferentes. Algunas tienen lana, otras no tienen. Algunas son ovejas grandes, otras son ovejas enanas. Cada una de ellas, hermanos, necesita o requiere de un trato diferente y de un cuidado diferente, porque tienen características diferentes. Nosotros como Iglesia de Cristo también tenemos características diferentes. Somos totalmente diferentes unos de los otros, de los demás. No todas las ovejas del rebaño son iguales. Por supuesto que hay cosas en las que empatizamos. Hay cosas que son similares. Y usted por eso puede ver en las iglesias que hay grupos que se reúnen y grupos que van, son afines. Hay ovejas, hay personas que buscan a otra. Y se ve eso. Tratamos, por lo menos en la iglesia, de que sea que todos busquen a los demás. Es decir, uno busque a los demás, pues, y que seamos amigos. Somos una iglesia que somos así, hermanos, que nos familiarizamos, que nos relacionamos. ¿Por qué? Porque el evangelio es de relaciones. Dios mismo es un Dios de relaciones. ¿Sí? Entonces, si ven, nosotros terminamos las reuniones y todavía los hermanos se quedan un poco más después del tiempo. Tenemos a veces problemas porque no tenemos un local propio, ¿verdad? Y hay que entender, ¿verdad? Pero nos gusta eso. Entonces pasamos un buen tiempo. Hoy las cosas han cambiado a causa de esta pandemia, hermanos, pero anteriormente era una bendición visitarnos a las casas. Las familias se visitaban o se invitaban a las casas y ahí
pasaban buen tiempo en comunión. Entonces, hermanos, pero hay que entender que hay diferencias. La palabra del Señor, hermanos, dice que a pesar de que todos somos diferentes, imagínense usted en este pequeño grupo. Ahora imagínense usted en toda la nación nuestra, que es una nación pequeña, donde existen más de 6,5 millones de habitantes y donde más del 40% son cristianos. Diferencias. Ahora, si eso lo extendemos un poco más y nos vamos a nivel mundial, ¿sabe que el 42% el 52% de la población mundial, estaba haciendo un estudio debido a unas cuestiones que he tenido que preparar. Entonces, hermanos, pero si no me equivoco, el 52% son cristianos. Y hay un 48% que no ha conocido del Señor. Pero, no es que los otros sean cristianos, ese 52%, pero hemos oído de Cristo. Ahora, de ese 52%, el 10% de toda la población son cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos, o sea, tenga usted la idea. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? El Señor conoce a cada oveja. Sí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Esto lo está diciendo el Señor. Él nos conoce. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen, dice. Sí, entonces Dios nos conoce, hermanos. Y eso es lo que quiero que comencemos a ver a partir de esta tarde. El Señor es nuestro pastor y Él conoce nuestra vida. El Señor conoce nuestras debilidades. ¿O no tenemos debilidades, hermanos? De hecho, Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, somos seres humanos que tenemos debilidades. Y las ovejas son así también. Así que este versículo, Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Habla del Señor Jesucristo. Él mismo vino a hacerse hombre. Es más, Él vino como cordero para conocer nuestras debilidades, hermanos. Amén. Y entonces Él se compadece de nuestras debilidades. Pero también Él conoce nuestras fortalezas. Porque hay fortalezas en nosotros, ¿sí? Ahora, el problema es que las fortalezas que nosotros a veces consideramos como fortalezas, como por ejemplo nuestra capacidad intelectual, nuestra inteligencia y todas esas cosas, los títulos y todas esas cosas, Pablo dice que esas cosas que para él eran ganancia, que para él eran fortalezas, vinieron a verse, vino a tenerlas como pérdida, como basura. Las he estimado como basura, dice, ¿verdad? Como pérdida. Es más, en la antigua versión, 1909, de Reina Valera, esa versión dice, las he estimado como estiércol para ganar a Cristo. Pero él dice, me gozo en las debilidades. Porque cuando soy débil, entonces tenemos fortaleza. Pero las fortalezas ya no son las que nosotros, humanamente hablando, consideramos a veces que son nuestras fortalezas. Ahora bien, hablando de las fortalezas, hermanos, Jesús nos conoce. Y óigame, una vez que nosotros somos fuertes en Él, fuertes en Cristo, escuche lo que dice Hebreos capítulo 11 y verso 34. Dice, hablando de la fe, dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y escuche esto, sacaron fuerzas de debilidad. ¿De dónde salen nuestras fuerzas? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el reino así es. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él
crezca. Es en Cristo que somos fuertes. Ahora, ¿cómo es que nos fortalecemos? Aquí lo dice. Vean lo que dice ese versículo. Estoy leyendo Hebreos 11:34. Se hicieron fuertes, ¿dónde? ¿Cuántos quieren ser fuertes? ¿Aló? Aquí está la forma como somos fuertes. ¿Cómo nos hacemos fuertes? Peleando. Se hicieron fuertes en batallas. ¿Qué tan fuertes se hicieron? Bueno, simple. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué les parece? Pero es cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Porque estamos hablando de la fe. Allí está nuestra fortaleza, nuestra verdadera fortaleza. Ahora, gloria a Dios por aquellos hermanos que el Señor nos permitió o les ha permitido tener una preparación, un equipamiento. Gloria a Dios por ello. Que tienen un título o que van a tenerlo. Gloria a Dios por ello. ¿Verdad? Pero hermanos, nuestra fortaleza aquí nos dice dónde debe estar. Amén. Entonces el Señor, como nuestro pastor, conoce que somos débiles, pero también, hermanos, Él sabe que tenemos fortalezas. Pero desde ya voy diciendo dónde radica nuestra fortaleza. Ahora, pero el Señor conoce cada detalle de nuestra vida. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos tan detallistas o tan complicados, digámoslo así. ¿O no somos complicados? Si no, pregúntele al esposo si no es complicada la esposa. Y preguntémosle a la esposa si no es complicado el esposo. ¿Han visto ustedes esa fotografía que dice? Ya salió el manual reducido de cómo entender a las mujeres. ¿Ya lo han visto? Es un pequeño manual así, ¿verdad? Por supuesto, es una forma sarcástica, ¿verdad? Pero es pequeño manual reducido, ¿verdad? De cómo entender a las mujeres. No, esa es la introducción. Pero hermanos, somos complicados cada uno de nosotros, pero el Señor nos conoce. ¿Sí o no? Siempre me gusta decir esto. ¿Qué tanto nos conoce? Yo conozco a mi esposa, hermanos. Como nadie la conoce aquí. Pero si usted me pregunta si la conozco exactamente, todavía le digo, qué complicado, le digo yo, ¿verdad? Y lo mismo me dice ella, solo que por cada vez que yo digo eso, ella me lo dice 2 veces. Es broma. Pero hermanos, que es cierto. Después de 36 años de casados, es cierto, somos complicados, hermanos. Así que, hermanos, se imaginan, allí estamos todos. Y el Señor nos conoce y lidia con cada uno de nosotros. Amén. Ahora, Él conoce los distintos tipos de ovejas que tiene en su rebaño, en cada rebaño. Él la conoce. Es más, nos conoce por nombre. ¿Sí? Él nos conoce por nombre. Conoce cada detalle de nuestra vida, hermano. Y lo precioso es que Él nos trata de una manera particular a cada uno de nosotros. Es un trato particular. Dios conoce los distintos tipos de ovejas que hay en el rebaño y trata de una manera particular con cada una. Vamos a Ezequiel, ahora sí, capítulo 34 y versículos. Ok. Quizá nos vamos al versículo 20. Ezequiel 34, 20. Solo vamos a ver 2 tipos de ovejas esta tarde.
Sí. Ezequiel 34:20, vea que dice: por tanto así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja, ¿qué? Vea las clasificaciones que hace, ¿verdad? Hay una oveja gordita y una oveja flaca. Ahora, ¿qué quiere decir? Ahorita se lo explico. Algunos podrían pensar que la oveja gorda es una oveja la más hermosa. Aquí se refiere a una oveja obesa. Y alguien puede decir, pero tiene más carne. No, tiene más grasa. Entonces algunos podrían decir, es la más sana, es la más bonita. Pero déjeme decirlo como Dios lo ve, porque Él dice, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Amén. Entonces hablemos de la oveja gorda. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿sí? Entonces, el problema de la oveja engordada es que se retrasa en el caminar. Se cansa con facilidad. En lo natural así es, ¿sí o no? Y en lo espiritual así es también. ¿Y sabe usted que hay ovejas que son engordadas y que retrasan su caminar? El problema es que no le gusta avanzar. El pastor quiere y va empujando a veces y va animando, pero la oveja, por la grasa que tiene, y ya le voy a explicar a qué se trata o de qué se trata. Pero, y aunque la empujen, hermano, no quiere moverse. ¿Y sabe usted que en el rebaño, en las iglesias hay ovejas que así son? Que cuesta moverlos, hermano. Es cierto, cuesta. A veces le decimos, vamos hacia allá, y hermano, y ya cuando uno dice, porque ese es el otro problema, ya van a ver, que cuando uno dice, vamos hacia allá, hay uno que ya llegó. Y esa no es cualidad, ya se lo voy a explicar. Pero hay otra que cuando aquella ya llegó, esta no quiere levantarse. Es la engordada. Porque le cuesta. Entonces retrasa el camino, no quiere avanzar, hermanos. Y el pastor tiene que esperarla, tiene que tener paciencia. Ahora bien, hay un problemita o una sentencia, voy a decirlo, que Dios le dice a la oveja engordada. Está en el versículo 16. Vean cómo dice al final de ese versículo. Ezequiel 34 y verso 16. Dice el versículo 16, yo juzgaré la perdida y haré volverla al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada, a la fuerte, es decir, no es que sea fuerte en el sentido de que tiene músculos, porque entonces no diría eso. A los jóvenes, por ejemplo, el Señor dice, os conozco, os escribo a vosotros, Pablo sí dice, ¿verdad? Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, Juan, perdón. Porque sois fuertes y la palabra de Dios abunda en vosotros. Y habéis vencido el maligno. Son buenos para pelear. Pero aquí estamos hablando en otro sentido. Entonces dice, mas a la engordada y a la fuerte, ¿qué va a hacer? Entonces vean, por eso estoy diciendo, no estoy hablando en el sentido de fuertes por la palabra, sino fuertes en el sentido de eso de que hay mucha grasa y no se está ejercitando lo suficiente. Ustedes saben que hay ejercicios espirituales, ¿cierto? Ejercítate para la piedad, ¿sí o no? Son ejercicios espirituales. Entonces, pero a esta oveja no le gusta. Entonces, hermanos,
En la iglesia del Señor también, la engordada es aquella oveja o aquel cristiano que conoce mucha Biblia, pero que no la pone en práctica. ¿Se acuerdan ustedes de las ofrendas, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes que había una ofrenda que era la ofrenda de palomino? ¿Qué había que hacer con la ofrenda de palomino? Había que cortarle el buche y las patas y las plumas, se separaba en 4, ¿se acuerdan? Y en el Instituto Bíblico aprendemos que el problema de esa ofrenda es que tipifica a algunos cristianos que comen mucha palabra, pero no la digieren, les queda en el buche. ¿Han agarrado ustedes algún pollo, alguna gallina? A las 6 de la tarde, dice aquí. ¿Sí? Y le han tocado el buche. Ahí tienen los granos enteritos. ¿Sabe usted que hay cristianos así? Mire, se conocen la palabra, versículo tras versículo, hermanos, y recitan la Biblia y ¡qué tremendo! ¿Pero para qué? Para contender muchas veces. Hay cristianos así, llenos de doctrina, llenos de conocimiento, hermanos, y que están en los cultos y han aprendido mucho, están llenos de conocimiento, pero no quieren poner ese conocimiento al servicio del Señor. No quieren servir, no quieren avanzar, no quieren crecer, no quieren hablarle a otro del Señor. Les cuesta, no aceptan el llamado que Dios les está haciendo para servirle a Él, para que le conozcan a Él. Ese es el problema de la oveja engordada. Pero como tengo que avanzar, veamos ahora, si la oveja engordada es un problema, también es un problema la oveja flaca. Porque así como tenemos ovejas engordadas que puro conocimiento, también tenemos ovejas flacas. Y allí mismo lo leemos en capítulo 34 y verso 20. Dice que Él va a juzgar a la oveja engordada y a la oveja flaca. ¿Cuál es la oveja flaca? Si la engordada es aquella que está pesada, ¿sí? Y hasta los sentidos a veces tienen embotado, ¿verdad? Pero si esa es la engordada, ¿cuál será la flaca? Es la oveja débil, la oveja que no quiere comer, y esa oveja se enferma constantemente. Esas ovejas débiles son víctimas fáciles del lobo. Aunque no mucho le gusta al lobo, le cuento. Cholo huecho, ¿verdad? Pero, como es la más fácil, pues entonces no tiene que esforzarse mucho. En el rebaño del Señor, las ovejas flacas son las ovejas que no quieren comer el pan espiritual que es la palabra de Dios. Hermanos, ¿saben una cosa? Cuesta hacer que los cristianos lean la Biblia. Si yo les pediría que levanten su mano esta tarde, no lo voy a hacer, pero si yo les pediría que levanten su mano y me digan, y les pregunto, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó esta semana? Yo le aseguro que más de alguno no ha leído en la semana. ¿Qué problema? Ahora, a eso sumémosle que no se come la palabra, no estudia la palabra, no se alimenta espiritualmente, pero tampoco le gusta orar. Súmele eso. Y vuelvo otra vez. Si yo hiciera una encuesta, cosa que una vez lo hice, cuando iniciamos el ministerio, lo hice. Y si hiciéramos una encuesta, hermanos, ¿cuántos oran por lo menos 1 hora diaria? Yo le aseguro que nos llevaríamos varias sorpresas.
¿Se va identificando la oveja flaca? ¿Hola? Si no, por lo menos los hermanos tal vez que nos van a ver, nos están viendo, ¿verdad? ¿Verdad? No quieren comer el alimento espiritual, la palabra de Dios, hermanos. Y entonces están flacos espiritualmente. Hablamos la semana anterior que el poder de la palabra, o no recuerdo si fue hace dos semanas, el poder de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene poder, pero si no nos alimentamos, si no la leemos. Miren, la radio, buena parte de la programación es palabra de Dios. Lectura bíblica. Ahora, yo le aseguro que hay mucha gente que, ay, otra vez, es que es muy aburrido. Cuando comienzan a escuchar lectura bíblica, le gusta más la música. Y si es movida, mejor. Vaya. Si no, ay, qué aburrido. Hermano, el instituto bíblico, ¿saben? Miren, hablaba con hermano Carlos Navarrete, algunos de ustedes lo conocen, platicábamos con él y llegábamos a la conclusión, el problema grande que la iglesia tiene hoy en día, ¿dónde se origina? Y llegamos a concluir que el problema se origina en que a la iglesia no le gusta estudiar la palabra. Es un desinterés, a veces hasta apatía, ¿verdad? O una negligencia. Cuando el Señor tuvo que exhortar a los fariseos, escudriñad las Escrituras. Amén. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué las iglesias son, hermanos? A veces usted llega a las iglesias y las encuentra así, se siente en el ambiente, ¿verdad? Algo como raquítico. Les voy a decir algo. La pandemia ha venido a probar los corazones de las personas y particularmente de los cristianos. Hay cristianos, hermano, que en la pandemia, al principio, sí, ¿verdad? Y ya voy a hablar de eso. Pero hermanos, al principio sí, ¿por qué? Porque tuvieron miedo. Me puedo morir y yo no quiero. Ya después se dieron cuenta que solo el 3% de la población es la que muere, ¿verdad? Sorteada, pues no. Y se alejaron, hermanos. He hablado con pastores y me dicen, no, la gente no está llegando. Es más, hay gente cristianos que se han vuelto al mundo. Y volvieron a los vicios y volvieron a esas cosas. De donde el Señor ya los había sacado. Es un problema, hermanos, pero entendamos que la oveja gorda tiene un problema, la engordada, pero la oveja flaca también tiene un problema y es bien serio. O sea, no les gusta leer la Biblia, no les gusta orar, no se quieren congregar. Y hoy tenemos la excusa, ¿verdad? Por la pandemia. Sí. Al trabajo nos faltan, o si no, hermanos, bueno, mejor dejémoslo ahí, porque nada, dejémoslo ahí. Sí. Sí, es que me cuesta creer, a veces me cuesta entender, ¿verdad? Porque no, hermano, fíjese que no, porque tenemos esto y esto. Está bien, o sea, está bien, ¿verdad? Pero de repente, hermano, andaban en el mar, ¿verdad? Entonces, yo no tengo nada en contra de que vayan al mar, no. Tienen derecho, pero que vayan al mar y dejen de congregarse,
ya ahí es otra cosa, ¿verdad? Me pregunto si no es que estarán flacos. Entonces, no es prioridad las cosas espirituales. Entonces, hermanos, tenemos que recordar que estamos rodeados de enemigos espirituales. Vean lo que dice Mateo capítulo 10 y verso 16. Mateo 10, 16 dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Ah? Sed pues prudentes y sencillos. Amén. Prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Amén. La oveja que no se alimenta es imprudente. Y la oveja que es débil, la que no se alimenta, es la más propensa a ser devorada por los lobos. Y solo vamos a ver una más. Una oveja más. Vamos a Ezequiel 34, versículos 18 y 19. Ezequiel capítulo 34, versos 18 y 19. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Aquí habla, para mí, de dos tipos de oveja. Está la oveja que llega, y cuando llega ya el alimento está contaminado y las aguas están enturbiadas. Y para que eso suceda, está una oveja que llegó primero, ¿sí o no? Porque es la oveja la que enturbia el agua, ¿sí? Entonces, esta es la oveja que se adelanta. ¿A qué nos referimos con la oveja que se adelanta? Es la oveja que no quiere reconocer los tiempos de Dios. Hay tiempos del Señor, hermanos. Las ovejas que se adelantan del rebaño quieren caminar a su propio paso. No les gusta que se les digan las cosas. Quieren servir, sí, pero en su forma, a su manera, según su estilo. Yo no necesito que me... Ok, está bien. Entonces, quieren llegar antes. ¿Por qué? Porque se imponen un desafío y quieren llegar antes a los pastos y a las aguas. Siempre quieren ir adelante porque les gusta sobresalir y porque yo no me junto con él. Yo prefiero mejor así, ¿verdad? De lejitos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros somos ovejas, ¿sabe que todos tenemos este problema? Que nos gusta a veces adelantarnos a los tiempos de Dios. Y queremos ir siempre adelante del tiempo de Dios. ¿Sabe qué hace el Señor? Nos frena. Nos frena. Ahora le voy a decir en lo natural qué es lo que hacían con esta oveja. El pastor las identifica porque el pastor conoce a sus ovejas, ¿cierto? De hecho, uno como pastor también en lo espiritual conoce a las ovejas, debe de conocerlas. La Biblia así dice en el libro de los Cantares, Cantar de los Cantares: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Sí? Entonces uno conoce, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿y sabe qué hacían en lo natural los pastores? Esa oveja que identificaban, que siempre, ¿verdad?, abrían la puerta del redil, iban a caminar y la oveja salía corriendo y se adelantaba. Y cuando el pastor tenía que empujar a las otras, ya que estaba allá. Y cuando llegaba, ya se había comido el pasto, había dejado y las aguas todas enturbiadas. Después se la volvía a hacer. Después llegaba el momento donde el pastor agarraba la oveja y le agarraba una de las patitas traseras y le amarraba una piedra en la patita.
para que ese peso la frenara. Y saben que Dios a veces también nos pone una piedra en el zapato para frenarnos. No sé cuál es su piedra en el zapato. Pero a veces el Señor lo hace así. ¿Por qué? Porque es la forma como nos frena. Para alguien su piedra en el zapato puede ser una enfermedad. Para alguien su piedra en el zapato puede ser una escasez económica. Ay, ¿cómo nos frena eso, verdad? Porque ya cuando ya las tarjetas toparon y ya no hay, ya no salimos, ¿verdad? Antes sí andábamos en los restaurantes y todo ahí firmando, y ya después frenados, nos pusieron una piedra en el zapato. Puede ser un hijo enfermo. Hermanos, tenemos que entender. Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31 dicen así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30 y 31. Entonces, si ve, hermanos, hay un tiempo donde vamos a caminar, hay un tiempo donde vamos a correr, y hay un tiempo donde vamos a volar, pero también hay un tiempo donde el Señor dice, espera. ¿Sí o no? Dios quiere que aprendamos a caminar según sus tiempos, porque Él conoce nuestra capacidad, conoce nuestro desarrollo, conoce nuestra edad espiritual. Un bebé puede emocionarse cuando da sus primeros pasos. ¿No han visto ustedes? Yo lo he visto. Y entonces a lo mejor va a querer correr. Sí, pero no es el momento de correr. Es el momento de aprender. Hay tiempo para todo. Entonces, hermanos, hay momentos de caminar. Para ese bebé podrá ser su momento de aprender, de caminar, para después poder aprender a correr. Y en nuestra caminata espiritual también es así. Déjeme decirle algo. Yo aprendí esta lección, o por lo menos el Señor comenzó a enseñarme esta lección, y para que yo aprendiera esta materia desde que yo conocí al Señor. Cuando yo recibí a Cristo, era un lugar, la iglesia era una iglesia grande, de una organización grande, pero el lugar donde yo recibí a Cristo era lo que se conoce como un campo blanco, o como para algunos era una célula, por ejemplo, un grupo familiar, donde era gente de la iglesia, de la colonia, que se reunía. Y entonces yo llegué, recibí a Cristo, y había tanto agradecimiento, hermano. Yo había nacido de nuevo y estaba agradecido con el Señor. Pero yo veía que una vez a la semana llegaban los hermanos para hacer culto ahí, a ese lugar, en la colonia. Y veía que todos los que participaban venían de la iglesia. Entonces, el amigo que me evangelizó y que me llevó a ese lugar, que me invitó, yo lo cuestioné a él y le dije, mira, ¿y por qué aquí no es la misma gente los que cantan y dirigen y los que predican, ¿verdad? Y entonces él me dijo, fíjate que no sé, porque él también acababa de llegar. Yo, hermano, unos días tenía, si no, ni siquiera podía gatear. Entonces vengo y le digo, no hombre, organicemos, ¿no? Lo que pasa es que aquí falta alguien como yo. Y por supuesto como vos, le dije, ¿verdad? Pero ahorita lo hacemos. Yo voy a ser el presidente, vos vas a ser el vicepresidente. Hermanos, les voy a reducir. Escribí una carta
y la firmamos. Y le saqué firma a varios de, va hermano, ustedes firmen aquí porque ustedes tienen más tiempo de estar aquí, ¿verdad? Y los dueños de la casa, y se la llevamos al pastor. Vaya pastor, aquí está. ¿Sabe qué hicimos? Lo invitamos a la organización, reestructuración y por lo tanto a la elección de la junta directiva. Y ahí todo lo demás usted ya se imagina. Entonces le entregué la carta al pastor y nosotros, hermano, yo hasta había preparado mi discurso, ¿verdad?, de presidente. Y yo quería que el pastor llegara y se sentara para que él avalara lo que yo estaba haciendo. Llegó con el cuerpo oficial, que eran las máximas autoridades en esa iglesia. Entonces, yo dije, cuando lo vi, dije, va a estar mejor todavía, ¿verdad? Y entonces el pastor pasó, ¿verdad? Y entonces él dijo, hermanos, dijo, me entregaron una carta, quiero saber de quién es la idea. Y por supuesto, ¿verdad? Todos dijeron él. Y por supuesto, yo tuve que hacerme cargo. Y me dice, hermano, me dijo el pastor delante del grupo, ¿verdad? Hermano, me dijo, le quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto es cristiano usted? Ya tengo una semana, le dije, como 2, ¿verdad? Y entonces, significa que usted no es bautizado, me dijo. Y yo creo que codía a mi compañía, a mi amigo, y le dije, ¿qué es eso? Y entonces le digo, no soy bautizado. Solo que cuando era pequeñito sí me bautizaron. Entonces me dijo, quiere decir que usted no ha recibido doctrina, me dijo. Y vuelvo a preguntarle. Y ahí, hermanos, comenzó a cuestionarme. Mire, cuando él terminó, yo hubiera querido desaparecer, hermano. Yo era esa oveja que ya estaba allá cuando el pastor decía, no, es aquí. Esa fue mi primera lección. Hace 40 años. La piedra en mi patita trasera fue someterme al tiempo de entrenamiento. Y ni siquiera el entrenamiento ministerial, sino el entrenamiento en la doctrina, a esperar, a ser bautizado. Y ya bautizado, ¿usted qué cree? Dios puso otra piedra. Porque entonces el campo blanco desapareció. Y allí comenzó mi trato en esa área. Debemos de aprender a identificar los tiempos del Señor. Yo termino esta tarde diciéndoles, Dios quiere que aprendamos a caminar según sus tiempos. Hay tiempo para caminar, hay tiempo para correr, hay tiempo para volar, sí. Pero si es el tiempo en que el Dios ha dicho espera, es tiempo de esperar. Puestos de pie, por favor, y que Dios bendiga a nuestros hermanos en Cristo.